Okay, U.S. President Donald Trump now signaling he could impose tariffs on Canadian fertilizer. What does this mean? We're joined by William Pellerin, partner and international trade lawyer at McMillan. And William, thanks as always for joining us. Happy to be here, Roger. Okay, so a month ago, the White House said that there would be no reciprocal tariffs on fertilizer. Now we're here and they're mulling it, they're musing about it. What has changed? Ciertos episodios llaman la atención no solo por los hechos en sí, sino por la forma en que reconfiguran el funcionamiento institucional ya establecido. El 22 de diciembre, pocos días antes del receso legislativo, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos anunció una medida que sorprendió a los miembros de ambas cámaras del Congreso: la suspensión parcial de los aranceles compensatorios sobre los fertilizantes importados de Canadá. La decisión no solo contradijo la pauta de las últimas administraciones, que habían reiterado la protección del sector químico nacional, sino que también ignoró los dictámenes técnicos emitidos en audiencias anteriores. La medida fue firmada directamente por la secretaria Gina Raimondo tras reuniones a puerta cerrada con representantes agrícolas de los estados del Medio Oeste, sin la habitual consulta previa a las comisiones de Comercio y Agricultura. El episodio provocó reacciones inmediatas y divergentes dentro del propio Partido Republicano, tradicionalmente alineado con políticas arancelarias más rígidas, y tuvo repercusiones directas entre los productores locales, los sindicatos industriales y las entidades comerciales transfronterizas. El impacto de la decisión no se limitó a lo que ocurrió dentro de las instancias formales en ese momento. Desde el comienzo de la actual legislatura, los parlamentarios habían estado presionando para que se ajustaran los costos de producción agroindustrial, especialmente en estados como Iowa, Illinois y Nebraska, donde el aumento del precio de los insumos comprometió cadenas productivas enteras. Aún así, los analistas no preveían un cambio tan abrupto de una política que se había presentado como eje estratégico de seguridad económica. El argumento central de la decisión giró en torno a la estabilidad del suministro durante el primer trimestre de 2026, ante la previsión de una grave sequía que afectaría al cinturón agrícola. Sin embargo, documentos técnicos preliminares ya habían indicado que las existencias internas se encontraban dentro de la media de los últimos 5 años y que las posibles correcciones podrían realizarse mediante la redistribución interestatal. La decisión de renunciar a los aranceles con Canadá, país que había sido objeto de recurrentes disputas comerciales en los últimos ciclos, rompió con el patrón de respuesta escalonada y generó interrogantes sobre motivaciones no explicadas en el comunicado oficial. El Senado reaccionó de manera fragmentada. Los miembros de la bancada agrícola expresaron su apoyo cauteloso a la medida, citando la necesidad de contener los aumentos en los precios de los alimentos procesados. Pero los parlamentarios vinculados al sector industrial manifestaron su sorpresa por la falta de coordinación previa. La senadora por Minnesota, que preside la Subcomisión de Fertilizantes e Insumos Críticos, afirmó que no había sido informada de ninguna revisión arancelaria en curso. Por su parte, el senador por Ohio, cuyo estado alberga una de las mayores fábricas de nitrato del país, calificó la decisión de precipitada desde el punto de vista administrativo. La ausencia de una línea institucional clara reavivó los debates sobre el grado de autonomía del Departamento de Comercio en decisiones con un amplio impacto sectorial y reabrió las discusiones sobre el papel de las audiencias públicas en la formulación de políticas arancelarias. Paralelamente, las autoridades canadienses emitieron un comunicado oficial en el que calificaban la suspensión de los aranceles como un avance pragmático en las relaciones comerciales bilaterales, pero evitaron mencionar los recientes episodios de tensión provocados por las declaraciones del presidente Donald Trump
durante su visita a Texas en octubre. En esa ocasión, Trump reiteró sus críticas a lo que calificó de prácticas comerciales desleales por parte de Canadá y amenazó con restablecer los aranceles punitivos sobre el acero, el aluminio y los productos químicos si volvía a la presidencia. El contraste entre la retórica electoral y la decisión técnica del actual ejecutivo llamó la atención de los observadores extranjeros y generó reacciones ambiguas en los medios de comunicación, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Algunas publicaciones destacaron la medida como una reversión del aislamiento comercial promovido en la última administración, mientras que otras señalaron la dificultad de explicar el cambio repentino a un público interno que llevaba años convencido de la necesidad de blindaje económico. Desde el punto de vista jurídico, la medida no requiere la aprobación del Congreso, pero puede ser objeto de revisión legislativa si hay una manifestación formal de comisiones específicas. En las últimas 72 horas se han presentado al menos 2 solicitudes de revisión y se ha programado una audiencia extraordinaria para la primera semana después del receso. Los representantes de la industria nacional de fertilizantes, por su parte, han movilizado a los consorcios estatales para presentar cálculos de impacto que contradigan los argumentos utilizados en la decisión. Los datos preliminares indican que la suspensión de las tarifas puede generar, a corto plazo, una reducción de hasta el 22% en el margen de beneficio de las fábricas locales, con un potencial recorte de puestos de trabajo en regiones ya afectadas por procesos de desindustrialización. Al mismo tiempo, las asociaciones de productores agrícolas defienden que la medida puede atenuar los efectos de la inflación sobre los productos básicos de la cesta de la compra y reducir la dependencia de las transferencias federales para estabilizar los precios. El punto de inflexión institucional parece residir menos en la medida en sí misma que en la forma en que se ha aplicado. La dispensa de audiencias consultivas, la ausencia de informes públicos previos y la comunicación truncada entre agencias reforzaron la percepción de que las decisiones económicas relevantes siguen tomándose en núcleos restringidos, con un bajo grado de deliberación democrática. Esto ocurre en un contexto en el que diferentes organismos han sido presionados para garantizar la previsibilidad en las políticas públicas, especialmente en temas que tienen un impacto directo en el costo de vida. La convergencia entre las políticas tarifarias, la estabilidad de los precios y la gestión de la cadena agroindustrial tiende a generar efectos sistémicos que van más allá de la lógica de la decisión puntual. Aunque aún no es posible prever las repercusiones concretas de esta elección, el episodio ya ha dado lugar a disputas interpretativas sobre la autonomía institucional, la transparencia en la toma de decisiones y los límites del tecnocratismo en contextos de vulnerabilidad económica. Una lectura atenta de los primeros acontecimientos refuerza la necesidad de seguir de forma continua y contextualizada cómo decisiones aparentemente técnicas pueden reconfigurar delicados equilibrios institucionales en momentos de tensión económica. A partir de ese momento, el episodio relacionado con la suspensión parcial de los aranceles sobre los fertilizantes canadienses pasó a interpretarse no solo como una medida puntual de alivio económico, sino como un indicio de una reconfiguración institucional en curso. Los documentos a los que han tenido acceso los investigadores de la Comisión de Comercio Internacional revelan que el proceso interno que condujo a la decisión se inició semanas antes del anuncio público, sin que se registrara formalmente ninguna consulta con la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos. Tradicionalmente, esta oficina actúa como instancia central de coordinación en cualquier revisión arancelaria con repercusión internacional. La ausencia de su participación directa suscitó dudas sobre la cohesión entre los diferentes brazos del Ejecutivo en materia de política comercial. Más que una ruptura del protocolo, la omisión fue interpretada por los analistas
como un movimiento deliberado de centralización de la toma de decisiones, lo que indica la posibilidad de que determinados sectores de la administración estén operando con mayor autonomía de la que se reconocía anteriormente. Es en este contexto que la actuación de la secretaria Gina Raimondo se vuelve fundamental para comprender la convergencia de las fuerzas involucradas. En una declaración anterior ante el Comité de Asuntos Económicos, Raimondo había defendido el mantenimiento de las políticas arancelarias como instrumento de seguridad nacional. Sin embargo, su diálogo directo con consorcios agrícolas y representantes de la cadena alimentaria señala un giro pragmático, asociado a la búsqueda de estabilidad en sectores considerados estratégicos para el control de la inflación. Al articular este movimiento sin pasar por los canales tradicionales de deliberación, la Secretaría de Comercio podría estar consolidando un nuevo patrón de actuación directa con los agentes económicos, eludiendo a las instancias históricamente involucradas en las negociaciones comerciales multilaterales. Este cambio de postura tiene implicaciones no solo para el proceso de toma de decisiones, sino también para la forma en que el sistema entiende sus propios mecanismos de control y mediación de intereses divergentes. A partir de la divulgación de la medida, diferentes organismos iniciaron procesos paralelos de análisis de impacto. El Servicio de Investigación del Congreso publicó una nota técnica en la que indicaba que, aunque los precios de los fertilizantes habían aumentado en promedio un 12% en el último año, las proyecciones internas del Departamento de Agricultura no apuntaban a una situación de escasez crítica en los primeros trimestres de 2026. La nota también llama la atención sobre el hecho de que las tarifas suspendidas no representaban un costo significativo en la estructura de precios finales de la mayoría de los productos agrícolas. Esta información fue recibida con reservas por los representantes del agronegocio, que alegan que incluso pequeñas variaciones en los costos de los insumos pueden comprometer la competitividad internacional de determinados cultivos. Esta divergencia de interpretaciones revela un desajuste entre los diagnósticos técnicos y las percepciones sectoriales, situación que tiende a agravar las disputas en torno a la legitimidad de la medida. Mientras tanto, el Consejo Nacional de la Industria Química divulgó una posición pública cuestionando la base metodológica utilizada para justificar la suspensión de las tarifas. Según la entidad, no se han actualizado los criterios de evaluación del impacto desde la última renovación arancelaria, realizada a principios de 2025. El argumento central es que, sin nuevos estudios técnicos independientes, cualquier flexibilización puede interpretarse como una medida excepcional, sujeta a impugnaciones legales. Esta posición fue reforzada por un grupo de exmiembros de la Comisión de Comercio Internacional que alertaron sobre los riesgos de sentar precedentes sin un respaldo técnico sólido. En respuesta, la asesoría de la Secretaría de Comercio divulgó un comunicado afirmando que la decisión se basó en análisis internos consistentes y que los fundamentos técnicos se compartirán oportunamente con los órganos competentes. Sin embargo, la ausencia de documentación pública hasta el momento alimenta las sospechas de que el proceso de toma de decisiones puede haber sido influenciado por factores externos no declarados. Esta convergencia de tensiones se intensificó con la manifestación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que incluyó el episodio en su informe trimestral sobre prácticas arancelarias en los países miembros. Según el documento preliminar, la medida adoptada por Estados Unidos representa un caso atípico de flexibilización comercial unilateral, en desacuerdo con el patrón observado en países que enfrentan fluctuaciones en los costos agroindustriales.
La mención explícita al caso estadounidense reforzó su visibilidad en el escenario internacional y provocó cuestionamientos de los socios comerciales de la Unión Europea que alegan trato desigual y falta de previsibilidad en las negociaciones bilaterales. Aunque el gobierno ha afirmado que la medida tiene carácter de emergencia y duración limitada, los efectos institucionales de la decisión superan su vigencia formal, afectando a la credibilidad del país como agente regulador fiable. Esta escalada de reacciones institucionales pone de manifiesto un punto de inflexión en la relación entre las estructuras formales de decisión y las presiones sectoriales que operan al margen de la lógica tradicional. El episodio permitió que entidades privadas participaran en la formulación de políticas públicas de manera no convencional, con acceso directo a las instancias decisorias sin pasar por los filtros habituales. Al mismo tiempo, los mecanismos de fiscalización y control, como las comisiones parlamentarias, los dictámenes técnicos independientes y las audiencias públicas, se activaron tardíamente en un intento de recomponer la narrativa institucional después de que la medida ya se hubiera ejecutado. Esta inversión del flujo, en la que la deliberación se produce a posteriori, debilita los instrumentos de gobernanza compartida y puede servir de modelo para otras decisiones económicas tomadas con el argumento de la urgencia. Desde el punto de vista histórico, hay paralelismos con episodios anteriores en los que las políticas arancelarias se ajustaron de forma abrupta. En 2018, durante la administración Trump, la imposición de aranceles sobre el acero y el aluminio canadienses provocó una reacción similar por parte de organismos internacionales y dio lugar a represalias coordinadas que afectaron a sectores sensibles de la economía estadounidense. En ese caso, las decisiones fueron precedidas por intensos debates públicos y enfrentamientos legislativos, aunque el resultado final fue igualmente controvertido. El contraste con el episodio actual radica en la ausencia de fricciones institucionales previas, sustituidas por una ejecución respaldada únicamente por una comunicación técnica a posteriori. Esta diferencia de procedimiento acentúa la percepción de que el sistema puede estar operando sobre nuevas bases de poder en las que la legitimidad de la acción no se deriva necesariamente del proceso, sino de la capacidad de presentarla como una solución pragmática a problemas urgentes. Incluso sectores tradicionalmente alineados con la agenda económica de la actual administración comenzaron a manifestar su malestar con el episodio. La Asociación Nacional de Gobernadores Rurales, que había apoyado medidas de estímulo al agronegocio en años anteriores, publicó un memorándum interno en el que alertaba sobre los riesgos de la inestabilidad regulatoria. Según el documento, los cambios abruptos en las políticas tarifarias afectan directamente las decisiones de inversión, la planificación de las cosechas y la contratación de mano de obra. La preocupación no se centra solo en el contenido de la medida, sino en la previsibilidad del entorno institucional. Este es un punto recurrente en los análisis económicos recientes. La noción de que la eficiencia de una política pública depende no solo de su eficacia técnica, sino también de la forma en que se inserta en un ecosistema regulatorio estable y transparente. La multiplicidad de reacciones institucionales al caso de los fertilizantes revela un escenario en transformación, en el que las decisiones económicas de alcance sistémico están cada vez más mediadas por flujos informales de influencia. La tendencia a la centralización de la toma de decisiones, el debilitamiento de los mecanismos consultivos y la reacción fragmentada de los diversos actores involucrados conforman un panorama en el que los límites operativos entre la autonomía técnica y la responsabilidad pública se vuelven más difíciles de trazar. Aunque no se trata de un impasse irreversible, el episodio se inscribe en un proceso más amplio de reconfiguración de los engranajes institucionales, cuyos efectos aún están siendo asimilados por quienes componen el sistema
de forma directa o indirecta. Es precisamente este tipo de reconfiguración, articulada sin alboroto, pero con amplios efectos, la que refuerza la importancia de seguir con regularidad y profundidad los cambios de patrón en la formulación de políticas públicas en sectores estratégicos. A partir de información recopilada recientemente y de análisis elaborados por centros dedicados al estudio de la gobernanza económica, la suspensión de los aranceles sobre los fertilizantes procedentes de Canadá ha pasado a interpretarse como un episodio que trasciende su motivación inmediata y adquiere un significado institucional más amplio en el contexto de los Estados Unidos. Aunque la decisión se presentó públicamente como respuesta a una coyuntura económica específica, entre los especialistas se extiende la interpretación de que el caso revela un desplazamiento relevante en los límites de la actuación independiente del Poder Ejecutivo en asuntos que históricamente han estado sujetos a procesos de coordinación técnica y política más estructurados. Las divergencias no se centran únicamente en la conformidad jurídica del procedimiento, sino sobre todo en los efectos potenciales sobre el mecanismo de toma de decisiones que orienta la política comercial estadounidense. Algunos analistas consideran que la medida puede indicar una postura más adaptable, menos condicionada a compromisos multilaterales rígidos. Otros, sin embargo, consideran que este tipo de flexibilización tiende a introducir inestabilidad, al reducir la previsibilidad de las normas y debilitar la confianza de los socios comerciales a medio y largo plazo. El núcleo de la controversia radica en la delimitación entre la discrecionalidad administrativa legítima y el debilitamiento de los mecanismos institucionales de control. Los defensores de la suspensión sostienen que el Ejecutivo dispone de una base legal para actuar en situaciones de excepcionalidad económica, sobre todo cuando las cadenas productivas estratégicas se enfrentan a presiones inmediatas. Por su parte, los críticos señalan la ausencia de criterios claros de supervisión y la inconsistencia de las justificaciones técnicas presentadas, sugiriendo que las decisiones con impacto estructural se están tomando sobre la base de parámetros poco transparentes y difíciles de someter al escrutinio público. Esta preocupación se intensifica ante la indefinición del alcance temporal de la medida. Hasta el momento no se ha presentado un calendario detallado para su reevaluación, ni directrices públicas que indiquen los parámetros técnicos para una posible prórroga o revocación. Para los expertos en regulación, esta zona de incertidumbre representa un riesgo institucional, en la medida en que la búsqueda de una rápida toma de decisiones puede chocar con principios esenciales de responsabilidad democrática. Evaluaciones recientes realizadas por investigadores asociados a la Universidad de Georgetown sugieren que iniciativas de esta naturaleza pueden acelerar los procesos de desgaste institucional en áreas sensibles de la política económica. Según estos análisis, el recurso frecuente a medidas excepcionales, aunque jurídicamente defendibles, tiende a reducir la centralidad de los mecanismos colectivos de formulación de políticas públicas y a favorecer una lógica decisoria orientada por respuestas inmediatas a presiones específicas. Este patrón, advierten los autores, compromete la coherencia sistémica y aumenta la dependencia de soluciones circunstanciales. Lecturas similares han sido elaboradas por centros de investigación europeos atentos a los movimientos de Estados Unidos en relación con sus principales socios comerciales. Un informe reciente del Centro de Estudios Transatlánticos con sede en Bruselas indica que la decisión fue recibida con cautela por las autoridades de la Unión Europea, que identifican en el episodio una posible señal de alejamiento de la previsibilidad normativa que sustenta las relaciones multilaterales.
En el plano político interno, el caso comienza a generar movimientos con potencial de efectos duraderos. Los parlamentarios vinculados al ala moderada del Partido Demócrata han iniciado debates sobre la elaboración de un proyecto de ley que obligue al Ejecutivo a someter las decisiones arancelarias de gran impacto a un proceso previo de revisión interinstitucional. Aunque la propuesta se encuentra aún en una fase inicial, su circulación en el Congreso revela un malestar creciente por la forma en que se están ejerciendo las competencias en materia de política comercial. Algunos constitucionalistas advierten que la repetición de episodios similares puede conducir a una intensificación de la judicialización, desplazando disputas esencialmente políticas al Poder Judicial y ampliando la percepción pública de inestabilidad institucional. El tema tiende a ganar mayor visibilidad en las próximas sesiones legislativas, sobre todo a medida que los efectos económicos de la medida se hagan más perceptibles en los indicadores regionales y sectoriales. En el ámbito federal, la decisión también desencadenó reacciones que van más allá del análisis estrictamente técnico. Los gobernadores de los estados más expuestos a la competencia de los productos canadienses comenzaron a manifestarse públicamente de manera crítica, argumentando que la política federal adoptada no tiene en cuenta los impactos regionales relevantes. El gobernador del estado de Ohio, por ejemplo, presentó una solicitud formal al Departamento de Comercio pidiendo que se reevaluara la suspensión arancelaria basándose en datos relacionados con el aumento del desempleo y la contracción de los sectores industriales locales. Paralelamente, las asociaciones industriales y las organizaciones sindicales intensificaron su actuación ante el Congreso, presionando para que se adoptaran medidas que restablecieran cierto grado de protección sectorial. La diversidad de estas reacciones pone de manifiesto un panorama fragmentado, en el que diferentes actores institucionales operan a partir de sus propios diagnósticos, que no siempre están alineados con las directrices centrales del Ejecutivo. La cobertura de la prensa especializada reforzó la percepción de que el episodio funciona como una prueba de los límites del modelo vigente de gobernanza económica. Editorialistas de medios como el Wall Street Journal y el Financial Times destacaron que la decisión desafía supuestos consolidados sobre la conducción de la política comercial estadounidense y puede indicar un cambio más amplio en la forma en que el Estado organiza su inserción internacional. La interpretación predominante en estos medios sugiere que, aunque no desencadena una crisis inmediata, la suspensión de los aranceles altera los parámetros de previsibilidad que habían orientado las relaciones comerciales del país. Por lo tanto, el escenario sigue abierto, tanto en lo que se refiere a las repercusiones económicas como a las consecuencias institucionales a medio y largo plazo. Hasta el momento, no se ha llegado a un consenso claro sobre el alcance efectivo de la medida. Para algunos analistas, se trata de una respuesta puntual, sin potencial para generar efectos sistémicos duraderos. Para otros, el episodio representa un indicio de cambio de paradigma en la relación entre el poder ejecutivo y los sectores económicos considerados estratégicos. El punto de convergencia entre estas lecturas es el reconocimiento de que se ha producido un cambio en el patrón reciente de deliberación institucional, reavivando los debates sobre los límites de la autonomía administrativa en contextos de vulnerabilidad económica y sobre el papel de las instancias técnicas en la mediación de intereses contrapuestos. Desde esta perspectiva, la controversia va más allá del tema de los fertilizantes y se inscribe en un debate más amplio sobre el equilibrio entre la capacidad de respuesta gubernamental y la rendición de cuentas pública en las democracias contemporáneas. La coexistencia de interpretaciones divergentes y la ausencia de una narrativa dominante indican que el episodio seguirá generando tensiones internas y externas en los próximos meses.
El grado de reconfiguración institucional que pueda surgir de este proceso dependerá no solo de las decisiones formales que se adopten, sino también de la capacidad del sistema político y administrativo para responder de manera coordinada, transparente y técnicamente fundamentada a las presiones actuales. Hasta que este panorama se defina mejor, sigue existiendo el reto de seguir con atención analítica las sutiles señales de transformación que se manifiestan en el día a día de las decisiones administrativas y que, a menudo, anticipan cambios más profundos en la lógica de funcionamiento del Estado